Y voy a empezar a compartirles mi pantalla. Ya. Entonces tenemos lección 36, lo que les mandé ayer. Vamos a esperar a que se conecte más gente. Por favor, sus cámaras, actívenlas. Yo ya estoy activando mi cámara igual. Profe, este lo tenemos que copiar y no hay tanto tiempo para copiar. Sí, en este momento no, por favor. Bueno, tenemos 1, 2, 3. No son muchas diapositivas porque vamos a tener que leer algunos ejemplos de diarios. Entonces, en eso se nos va a ir el tiempo. Eso es lo que no les mandé todavía, para que recién lo leamos hoy. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver el origen de la palabra diario, cómo se entiende. Después vamos a ver qué significados tiene esa palabra y después vamos a ver qué características tiene el diario personal. Una vez que hayamos visto todo eso en general, vamos a irnos a los ejemplos. Y yo les he mandado ayer solamente esto, las primeras características. Los ejemplos no se los mandé porque quería que los veamos recién hoy día por primera vez. Entonces, al final de la clase les voy a mandar otra vez el mismo PDF con los ejemplos al final para que puedan... los ejemplos son largos, así que no les voy a pedir que los copien, solamente que los tengan impresos en su cuaderno. ¿Ya? Profe, ¿los tenemos que imprimir? Sí, pero de todos modos, además les voy a dar el chance de escoger de los ejemplos que les voy a mandar, solo tienen que escoger uno para imprimir y pegar en su cuaderno, no tienen que ser todos, ¿ya? Ay, Así vamos a ahorrar páginas también. Kazuko Calle ya llegó y Luz Calizaya también ya llegó. Ya tenemos 7 personas. Voy a pedir por favor que conecten sus cámaras Francesco, Kazuko, Sabrina y Luz. Gracias. Entonces, tengo presentes Francesco, Dafne, Abigail, Esteban, Kazuko, Sabrina y Luz. Luz sin micrófono, pero conectada de todos modos. La lección es número 36 y el título es Diario Personal. Hoy día es 18 de septiembre. ¿Ya? Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a ver es el origen de la palabra, ¿ya? Entonces, vamos a escuchar, por favor. Ahí no está Abril. Ahí estás, Abril. Buen día, sí, Abril. profe. ¿Qué tal? Generalmente, y Mateo tampoco. Generalmente asiste Mateo también. No, ya creo que ya no va a asistir. Yago. Un poco tarde, pero ya se están. Ya. Entonces, antes de adelantar, mejor ya que acaban de ingresar algunas últimas personas, fíjense, por favor, pueden poner lección 36. Como siempre, copien después o copien a su ritmo ahora, pero conscientes de que vamos a ir avanzando conforme les explique. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar a alguien leyéndonos un poco de esto que está en la pantalla ahorita, ¿ya? Entonces, Kazuko, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, espérenme un ratito. Adrián acaba de ingresar igual. Kazuko, ahorita te voy a decir qué leer, ¿ya? Buen día, Adrián, que está ingresando un poquito tarde, lo mismo que Yago, lo mismo que Luz. Lección 36, hoy día es 18 de septiembre y el título de la lección es El diario personal. Cámaras activadas, por favor, Francesco, Adrián y Luz. Francesco, Adrián, las cámaras, por favor, no las dejen desactivadas. Tengo mal internet. Ya, entonces presten atención cuando les llame para que no esté hablando al vacío, ¿ya? Solo eso les pido, por favor. Ahora sí, entonces, Kazuko, ¿nos puedes leer, por favor, el principio de esta, espérame un ratito, de esta página? Ya. La palabra diario es un adverbio de tiempo que normalmente se puede utilizar con la preposición
A, parar, indicar regularmente, regularidad con que se realice esta acción a diario. Aparte de una flexión verbal donde Parte la es, no de, sino es. Jeje, perdón que te interrumpa. una flexión verbal donde la raíz día se adhiere a la desinencia río para dar como resultado a dos cambios. 1. Día pierde su tilde de palabra grave porque aumentó su cantidad de sílabas. 2. Surge nueva palabra que mantiene un significado relacionado con la raíz día diario. Ya. Gracias, Kazuko. Entonces, bueno, Luz, por favor, tu cámara. La palabra diario, que estoy seguro de que conocen, les estoy poniendo algunos datos un poquito técnicos, digamos, de lenguaje para que sepan más sobre la palabra. Adverbio de tiempo quiere decir todas las palabras que nos indican eso, características del tiempo, de cómo se realiza una acción, ¿ya? El adverbio generalmente se utiliza al lado de los verbos para aumentar más detalles sobre cómo se está haciendo una acción. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo vine a visitarte. Y el verbo sería vine. Pero si quiero dar más detalles, puedo utilizar un adverbio de tiempo y, por ejemplo, puedo decir, yo vine temprano a visitarte. La palabra temprano sería el adverbio de tiempo. También puedo decir, yo vine tarde a visitarte. Tarde, temprano. También puede ser, yo vine hoy, yo vendré mañana, yo vengo ahora mismo. Todas esas palabras que nos dicen cuándo estoy yendo son adverbios de tiempo. Y lo mismo pasa entonces con esta palabra, diario. También es un adverbio de tiempo. Y cuando se utiliza así, como les acabo de explicar, se utiliza más que todo con esta preposición. Ya hemos visto preposiciones, conectores y conjunciones, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una preposición, la preposición a. Si combinamos las dos palabras, tenemos una expresión que ustedes seguramente ya conocen, que es a diario. ¿Cada cuánto vas al colegio? Y ustedes pueden responder, bueno, podían responder antes de la cuarentena, yo voy al colegio a diario, que quiere decir todos los días, ¿no es cierto? Cada día. Entonces, para entender de dónde proviene que la palabra diario signifique día o tenga alguna relación con día, está esta segunda parte que nos ha leído la Kazuko, ¿ya? Entonces aquí dice flexión verbal, que también es una palabra un poco complicadita, pero lo único que quiere decir es que si tenemos una palabra, se le pueden cambiar las colas, la parte final de la palabra se las puede cambiar para diferentes situaciones. Eso se llama flexión, que quiere decir que una palabra en su parte final, en su colita, puede cambiar un poco dependiendo de la situación para decir cosas más específicas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso en el ejemplo específico de la palabra diario. Tenemos primero una raíz, que es como el centro de la Profesor, palabra. ¿copiamos eso Sí, pueden copiar, Francesco. o no? Tenemos entonces, como les decía, una raíz, que quiere decir la parte principal de la palabra, la parte que no va a cambiar. Y las colitas, como les digo, son las únicas que cambian, ¿no? Entonces, la raíz de la palabra diario, si se fijan, está en estas tres primeras letras, D y A, que ya son una palabra que conocemos, día, solamente que sin la tilde, ¿ya? Entonces, tenemos la raíz día con tilde, como la palabra que conocemos, día y noche, ¿no ve? Día, tarde, mañana, pero generalmente día y noche. El mes tiene más o menos 30 días, el año tiene 365 días, la semana tiene 7 días. A ese día nos estamos refiriendo, con tilde en la I, porque es un hiato, ¿no es cierto? Entonces, se adhiere, quiere decir se cuela, se junta con otra cosa. Eso quiere decir adherirse, ¿no ve? Como la cinta adhesiva, que sirve para pegar cosas y ponerlas juntas, ¿no ve? Entonces, la raíz día que conocemos
se adhiere a una desinencia. Hemos visto las desinencias son como las colitas justamente de las palabras que van cambiando para diferentes cosas, dependiendo de qué queremos hacer con las palabras. Entonces, esa raíz se junta con una desinencia, con una colita para algo en específico. Y la colita es R-I-O, perdón, me he equivocado, no tiene tilde. Pensé que sí y luego no. R-I-O, que si se fijan aquí arriba son estas tres letras que nos faltaba resaltar. Después de día tenemos R-I-O. Ahora, si leemos solamente estas tres letras, tenemos río, digamos, algo así. Y existe la palabra río, que es como una corriente de agua, como el Choqueyapu, como el río La Paz, como el río Irpavi, como el río Amazonas, muchos ríos. Pero no nos estamos refiriendo a eso aquí. Eso no tiene nada, ninguna relación con la palabra río. Simplemente es como un sufijo, una partecita que se pone al final de una palabra para que se vuelva justamente un adverbio de tiempo. Entonces, si le añadimos estas tres letritas a la palabra día, se vuelve un adverbio de tiempo. Se vuelve el adverbio que les acabo de decir, diario, que es el tema de nuestra lección de hoy día. Estamos como combinando dos piezas, como si juntáramos dos fichitas de un rompecabezas o dos fichas de Lego para armar algo más grande que tiene dos piezas. Eso es lo que estamos haciendo con día y con esta desinencia que es R-I-O para tener la palabra diario. ¿Y qué pasa cuando juntamos esas dos partes? Lo que nos acaba de leer la Kazuko igual. Entonces, primero que nada, la palabra día, que normalmente tiene una tilde en la I, pierde su tilde, ya no va a tener esa tilde. Y no es porque sí, sino porque como hemos aumentado aquí tres letras, ya no es una palabra con dos sílabas, es una palabra con más sílabas, ¿no? Entonces, porque ha aumentado su cantidad de sílabas, ya no tiene el mismo acento. Ya no es día, sino es diario. Es como que la tilde o el acento se ha recorrido de la I a la A. Pero ya no se tiene que poner tilde. Diario. Entonces, se pierde la tilde de día. Y lo segundo que va a pasar es que la nueva palabra sigue teniendo un significado relacionado con día. O sea, cuando la gente escucha la palabra diario, cuando ustedes escuchen diario, necesitan saber que están hablando una palabra que tiene relación con la palabra día. ¿De dónde proviene diario? Entonces, proviene de la palabra día, porque la palabra día es su raíz, la raíz día. Es lo mismo que pasa cuando, digamos, decimos, esta es la semana que acabo de pasar. Y aparte de decir eso, podemos decir, ¿cada cuánto revisas tu correo electrónico? Y yo digo, yo siempre lo reviso de manera semanal. Entonces estoy diciendo, reviso mi correo cada semana, por ejemplo. Y para decir eso ya no estoy diciendo semana tal cual, estoy diciendo semanal, con una L al final. Es lo mismo que hemos hecho, solamente que para la palabra día, ¿ya? Insisto, por favor, en las cámaras Kazuko y Luz, que no me has respondido en toda la mañana hasta ahora. ¿Hasta ahí se queda todo claro o hay alguna parte que no se entienda? ¿Todo normal? Sí, profe. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. No importa si le quitamos el acento a día, ¿sigue sonando día o cambia? Bueno, es que existen los hiatos y los diptongos, ¿no es cierto? Que es como Sí. cuando sabes si se juntan las dos vocales o si se separan. Entonces, en la palabra día, eso es lo que pasa. Tenemos dos vocales lado a lado, la I y luego la A. Y como la I es una vocal débil, si no tuviese su tilde, sería dia. Así se tendría que pronunciar. Entonces, para que se pueda pronunciar día así separando, tiene que tener la tilde. Si no marcamos la tilde, entonces cambia la pronunciación. Ya no se dice día, se dice dia. Y si te fijas, eso es justamente lo que pasa aquí, solo que con una partecita nueva en la palabra. Dia, dio. Entonces sí, si quitas la tilde cambia, no es igual. Ah, ya. Gracias, profe. No hay de qué, Sabrina. Entonces, bueno, ahí tenemos todavía solo una explicación de
¿de dónde proviene la palabra diario? Sin todavía entrar en el tema. Nuestro tema de la lección de hoy es el cuaderno donde escribimos nuestros recuerdos de cada día, que se llama diario, como seguramente ya saben. A eso vamos a llegar. Entonces, ¿hasta aquí está bien? ¿Puedo seguir? Sí, Ya, muy bien, profe. continúo entonces. Siguiente, acepciones de diario. ¿Qué quiere decir acepciones? A ver, alguien levante la mano si es que sabe o cree saber qué significa la palabra acepciones. Profe, yo no sé. ¿No saben qué significa acepciones? A ver, si se fijan en lo que está en la pantalla, ¿qué creen que podría significar? Medio que lo pueden adivinar si prestan atención en la pantalla. A ver, traten de adivinar. Creo que excepciones de diario es cuando pasa algo de día a Yo sé día cómo. o lleva un diario. Profe, yo sé así. cuando se toma una palabra. Y sentido cuando se toma una palabra, profe, ese es el significado. Sentido Ya. cuando se toma una palabra. Sí, a ver, Abril y Esteban están en lo correcto. Quisiera terminar de escucharte a ti, Avi, perdón que te hayan interrumpido. ¿Nos puedes terminar de decir lo que nos estabas diciendo tú también? Es que es un procedimiento complejo. La excepción del diario se corresponde, tal vez se puede corresponder a muchos días o un relato de lo que te pasa de día a día. También te puede pasar y puedes contarlo en un diario. Pero la acepción de diario significa que cada día y día es un relato de todos los días. Ya. Creo que hay una confusión. Está muy interesante lo que dices y nos va a servir después cuando ya hablemos del diario que nos interesa específicamente, pero por si acaso, aunque esta palabra suene parecido, no es una excepción, ¿ya? Excepción de cuando yo digo, puedes hacer todo esto menos, o puedes hacer todo esto excepto a encender la cocina, digamos. Cuando digo es excepto, es otra cosa, ¿no? Aquí estamos diciendo acepciones, solamente con C y con A al principio, que quiere decir, como nos han dicho la Abril y el Esteban, el sentido como se toma una palabra. Esa es la idea. Quiere decir, todas las palabras, generalmente, tienen varios significados, no solamente uno. Y los puedes aprender en la vida diaria, para utilizar la palabra diario. En la vida diaria puedes aprender esos significados por cómo los escuchas simplemente cuando te hablan, o puedes buscar en el diccionario. En este caso vamos a buscar el diccionario de la Real Academia Española, que nos da estos 6 significados. Miren, están enumerados. 6 significados para la palabra diario. Todos son igual de importantes, pero para la lección de hoy día vamos a escoger especialmente el 2 y el 3, por eso se los he puesto en resaltado. ¿Ya? Si quieren ustedes los pueden marcar con otro color, ya verán, como ustedes prefieran destacarlos, el 2 y el 3, los destacan nomás. ¿Ya? Ahora, van a ver que aquí adelante hay unas abreviaturas. Estas abreviaturas se utilizan en el diccionario para explicar qué tipo de palabra estamos encontrando. ¿Ya? Cuando es un adjetivo, ¿qué era un adjetivo? ¿Quién sabe qué es un adjetivo? A ver, explíquenme. No Un hay nada. adjetivo calificativo, profe. Dime, Sabrina. Profe, ¿usted está hablando del adjetivo calificativo? Exacto, del adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo es cuando calificas a una cosa o a una persona. Puede ser cosa, animal, lugar o persona. Ajá, exacto. Bien, Sabrina. Es cualquier cosa que estemos calificando, como dices, o también puede ser describiendo. Estás diciendo cómo es, ¿no es cierto? Sí. Cada vez que dices cómo es, estás haciendo una calificación. Y para hacer eso se utilizan los adjetivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la palabra diario, lo que nos dice el diccionario aquí con esta abreviatura es que pues, su primer significado es cuando la palabra diario se utiliza como un adjetivo calificativo. Y el significado es correspondiente a todos los días. Justo lo que acabamos de discutir, ¿no ven? Cada día. No solo un día, sino todos los días. Y tenemos, fíjense aquí, justamente la raíz que acabábamos de ver. Su raíz de diario. La palabra día.
El segundo significado y hasta el último, el sexto, van a encontrar este otro signito, que es una abreviatura también, por eso tiene un punto, y es la M. Esa M significa masculino, ¿ya? Y lo que nos quiere decir con eso es que cuando no es un adjetivo, la palabra diario, es un sustantivo masculino. ¿Qué significa sustantivo? Están queriendo intentar. A ver, dígame, les escucho. Sustantivo les ayudo. A ver, sustantivo es la palabra sol, pero sustantivo también es la palabra Francesco. ¿Sí? Sustantivo es la palabra zapato. Son las palabras que identifican las cosas, profe. Exacto, Abril. Son las palabras que identifican las cosas. Esa es una muy buena definición. Son los nombres de las cosas. O las palabras que identifican, como dice. Y pueden ser masculinas o femeninas. Por ejemplo, la silla, femenino. O, qué sé yo, el bolígrafo. El bolígrafo, No. masculino. Sería Silla, también, profe. ¿no, profe? ¿Qué, perdón, qué, perdón? Silla. A ver, Profe, primero Sabrina también- me... Ya, profe, también podría ser los niños. Ah, ya. A ver, ahorita te respondo, Sabrina. Abril, ¿qué me querías decir tú más? Podría ser sillas o mesas. Claro, puede ser niños o sillas, es decir, cantidad, más cantidad, ¿no es cierto? Plural, ya no singular, uno solo, sino plural. Puede ser. Cuando cambia de número de uno solo singular a varios, plural, de todos modos no cambia el masculino o no cambia el femenino. Se queda como era desde el principio, ¿ya? Y también están bien sus ejemplos. Todos los que me han dicho también son sustantivos. Entonces, la palabra diario, fíjense, también puede ser a veces un sustantivo masculino específicamente, ¿ya? Y entonces, como les había dicho, los que nos van a interesar más que todo son el 2 y el 3. El primero dice, relato de lo que ha sucedido día por día. Este es al que nos referimos cuando una persona escribe como que sus recuerdos, ¿no ve? Es una práctica que se hace a veces de hacer memoria de lo que has hecho en el día, al final del día, y escribes. No hay una regla de cuánto tienes que escribir. Puedes escribir un párrafo o varias páginas, lo que tú consideres que te hace falta para terminar de explicar tus recuerdos, ¿no? Lo importante es que no escribes cada año, digamos, porque si no, entonces no se llamaría diario, se llamaría anual o anuario, como el del colegio, ¿no es cierto? Se llama diario porque idealmente se escribe cada día. Te puedes a veces saltar unos días, pero sí. Sí, dime, Sabrina. El príncipe de las pulgas sería como un diario porque el perrito Emilio cuenta su historia. Solamente que no es el libro. Tiene parecidos, pero no es totalmente un diario. Por ejemplo, yo creo que lo que más se parece es que le cuenta su vida dividiéndola en tardes, ¿no ve? Tarde 1, tarde 2. Entonces, eso se puede parecer a los días, digamos, porque cada día tiene una tarde. Entonces, pero a la vez, el diario es un texto que está escrito. Generalmente no lo escribes para compartirlo con nadie. En cambio, en la novela, el perrito está compartiendo su historia con el Arturo. Le está hablando con la boca, no está escribiendo. Justamente porque no sabes, no puede escribir, ¿no ve? Porque no tiene manos. Entonces, Sí. se parece mucho, pero, por ejemplo, también se parece a la autobiografía, igual hemos dicho eso, ¿no ve? Porque está haciendo recuerda de su propia vida. Entonces, sí, es bueno que notes eso, Sabrina, pero también es bueno pensar que todos estos textos que sirven para hacer recuerdo de nuestra propia vida se parecen un poco entre sí. ¿Ya? Se parecen un poco entre sí y lo que los diferencia es lo que vamos a ver, ahorita me voy a adelantar un ratito, las características formales, ¿ya? Pero ahorita vamos a llegar a eso, todavía no. Que son como reglas, como formatos, digamos, ¿no? Siempre se escribe así, siempre se escribe así.
cada formato tiene sus reglas. La autobiografía tiene sus reglas, la novela tiene sus reglas, el diario tiene sus reglas. Está bien que estés copiando. Solo les decía, solo estaba adelantando para explicarles dónde vamos. Ya. Francesco, como les decía al principio, pueden copiar, pero tengan en cuenta que voy a ir avanzando de acuerdo a lo que les explique. Si quieren, pueden también copiar después, ¿ya? El PDF se los mandé desde ayer, entonces ya lo tienen igual. Si se atrasan, pueden abrir su PDF o verlo. ¿Puede volver al otro que estaba copiando? Francesco, de nuevo te digo, no puedo volver. Profesor, esta vez. Sí, Francesco, perdón, no voy a poder volver porque estoy avanzando para explicarles. Ya tienen esto que están viendo ahorita en la pantalla, en el PDF que les mandé. Entonces, si quieres realmente terminar de copiar ahorita, puedes abrir tu PDF y lo terminas de copiar. ¿Ya? Está bien, profesor. No, solamente esperemos un rato, por favor. El siguiente significado, el 3, también es un sustantivo masculino y dice libro o cuaderno donde se lleva un diario. Entonces, nos podemos referir con diario al relato, al acto de escribir un relato que hace recuerdo de las cosas que tenemos, que hemos vivido cada día, pero también se puede llamar diario al cuaderno o al libro donde escribimos ese relato. Por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar, este es mi diario, ¿ya? Entonces me he comprado el cuaderno más bonito que he podido encontrar, tiene una liguita para mantenerlo cerrado, y lo abro aquí, y empieza en abril del 2018. Y tiene muchas páginas que están escritas a mano. Ese es mi diario. Pueden ustedes decidir escribir en el tipo de cuaderno que más les guste. La idea es que lo van a llenar a mano, escribiendo con su bolígrafo, con su pluma, qué sé yo. Entonces el diario es el relato y el diario también es el cuaderno o el libro donde escriban ese relato. Ahora, este significado igual lo deben conocer, que también es un sustantivo masculino. El periódico, o sea, donde llegan las noticias, también podemos decir, ¿no? ¿Has comprado el diario? Eso quiere decir el periódico. Incluso tenemos aquí en La Paz un periódico que se llama El Diario, ¿no es cierto? Entonces el diario se refiere también a eso. Y eso es bien diferente de lo que vamos a ver hoy día. Ahí se publican noticias con fotos y artículos de periodistas, es otra cosa diferente. ¿Ven? Entonces puede tener varios significados diferentes entre sí. Después, aquí dice gasto ordinario de una casa cada día. Estos significados ya son más pequeños, no tan comunes, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Como, supongo, ¿cuánto gastas cada día en tu casa? Qué sé yo, en comprar comida, en la luz, el gas, el internet, el TV cable. Todos los gastos que tienes en tu casa al día se pueden llamar diario, al parecer. Y aquí tenemos una abreviación última más que es comunicación. ¿Ya? Y en este caso dice libro diario. ¿Qué quiere decir? Es un registro donde se tiene las actividades que se han hecho todos los días. Se utiliza porque, digamos, cuando tienes una actividad en comunicación como periodismo, se supone que tienes un día bien agitado, con hartas cosas que hacer. Así es el periodismo. Entonces necesitas llevar un libro donde registras para, digamos, acordarte, a ver, ¿a quién he entrevistado no sé, anteayer, digamos? Haces tantas cosas que necesitas registrar todo lo que has hecho para no olvidarte. Pero no lo estás registrando como cuando escribimos un diario, digamos, y decimos nuestros secretos y nuestras sensaciones. Esto es menos sentimental, digamos. Quiere decir solamente, bueno, primero he ido al banco, luego he ido al colegio, luego he ido a reunirme con unos colegas. Así, como que tienes simplemente un registro así bien puntual de las cosas que haces. ¿Ya? Pero igual es diario. Entonces, todos esos significados salen de la idea de que la palabra diario tiene como raíz otra palabra que es día, como hemos visto. Y ahora sí, específicamente nos vamos a fijar en estos dos. El relato que se hace de lo que ha sucedido día por día y el cuaderno o el libro donde se escribe ese relato a mano. El diario personal se llama eso. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien?
¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Características formales. Con esto me refiero a, como les decía, el formato de un diario personal tiene ciertas características. Así se lo reconoce, digamos. Por ejemplo, veamos aquí. Está escrito en primera persona, que quiere decir yo. Yo hablo de mí mismo, entonces yo digo, hoy día me levanté. No estamos hablando de un personaje aparte, como, qué sé yo. Hoy día, digamos, yo me llamo Joaquín, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hablar de mí en tercera persona. Hoy día Joaquín se levantó. No se escribe así en el diario, como si yo fuera un personaje. Escribo de mí mismo. O ustedes escribirían de ustedes mismos, de ustedes mismas, en sus propios diarios. Entonces está escrito en primera persona. En eso se parece a la autobiografía que hemos visto hace poco. Pero tiene algunas diferencias que vamos a ver ahorita. Ahora, originalmente no es escrito para publicarse. ¿Qué quiere decir esto? A veces la gente que es famosa, eso se los he anotado aquí al final, pero les digo desde ahora, a veces la gente que es famosa, cuando mueren, la gente busca sus diarios y los publica para que la gente pueda comprarse y leer los diarios. Aunque en realidad, generalmente nunca han escrito sus diarios para que todo el mundo pueda leer, porque se supone que el diario personal es un documento privado, personal justamente. No lo escribes para que lo lea medio mundo, sino para ti mismo, para ti misma. ¿Ya? Pero a veces cuando somos famosos, puede pasar que lo publiquen en nuestro diario. ¿Ya? Esta sería una diferencia con la autobiografía. Está organizado en entradas por días. La autobiografía es como que le echas un vistazo a toda una vida y decides cuáles van a ser las cosas más divertidas de contar y cada una de esas cosas las puedes volver un capítulo. El capítulo de la vez en que me inscribí en clases de francés, por ejemplo. El capítulo donde se cuenta cómo me casé y luego me divorcié. No sé. Un montón de cosas por capítulos, como por temas. En cambio, el diario no está ordenado así. El diario es, cada día pones la fecha. Hoy día es viernes 18 de septiembre del 2020. Pones así tal cual, la fecha. Y después de la fecha escribes tus recuerdos de ese día. La próxima vez que escribas, otra vez vas a poner una fecha. Lunes 21 de septiembre del 2020. Digamos. Y así, van pasando las fechas. Entonces, no está tan resumido como la autobiografía. La autobiografía ya está más resumida, más armada para que puedas leer como, casi como una novelita. En cambio, el diario se nota casi como un borrador. Siempre es un texto que, como no has planeado, como tú agarras tu bolígrafo y empiezas nomás a escribir lo que se te ocurre, lo que te acordaste de ese día, entonces parece más como un borrador donde estabas ensayando tus ideas. Generalmente tiene esa sensación. Vamos a ver ejemplos y ahí van a darse cuenta. Después, puede tener una regularidad diaria o esporádica. Con esto nos referimos, esporádica quiere decir de vez en cuando, no muy constante, ¿ya? Entonces, con esto queremos decir que el diario normalmente se escribe todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin descanso, todos los días. De toda tu vida. Por todo el tiempo que tú quieras hacer tu diario. Pero no es obligatorio, digamos. Puedes algún día, tal vez, no sé, estabas enfermo o enferma y no tenías fuerzas para escribir, entonces ese día no escribes nada. Y al día siguiente puedes decir, ayer estaba muy mal y no he podido escribir. Por ejemplo. O incluso pueden pasar semanas. Yo a veces en mi diario, a veces una semana entera no escribo porque me falta el tiempo o porque no siento que tengo nada que decir. Entonces me parece que si escribo, voy a escribir cualquier cosa, solo por llenar páginas. Entonces, siempre se escribe, en principio se escribe a diario, todos los días, pero también, como es su propio diario, ustedes ponen las reglas y pueden escribir, digamos, cada que sientan que tienen algo importante para decir. Como esto que ha pasado hoy día, sí que no me lo quiero olvidar nunca. Entonces, en ese momento van a saber que tal vez es buena razón para escribir en su diario. Después, normalmente es escrito a mano en un cuaderno, ¿ya? Como no se escribe para publicar,
porque no estás escribiendo un libro para hacerte famoso, sino que es tu propio diario personal. Entonces escribes a mano. No escribes en Word, en una computadora, ¿no? Se tiene que escribir a mano en un cuaderno, en blanco. Esa es la idea. Y después los diarios de personas famosas, lo que les decía, si se los encuentra, a menudo son editados y publicados como un libro para el público general. Entonces, a veces se encuentran los diarios de alguien famoso, qué sé yo, un escritor famoso. Y entonces son unos cuadernitos escritos a mano. Y las personas que los quieren publicar, entonces tienen que leer eso, lo tienen que transcribir así en una computadora y lo publican como un libro. Y entonces así después todo el mundo puede leer cómo era el diario de este señor famoso, digamos. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda todo claro? Sí, profe. Sí, Ya, muy bien. Vamos entonces a los ejemplos. Aquí está el primer ejemplo. Espérenme, voy a achicar esto un poco más para que puedan ver. El primero es de un señor que se llama Alcides Arguedas, que era un escritor boliviano. Aquí les he buscado unas fotitos para que puedan ver. Ah, aquí está. Este señor era Alcides Arguedas, escritor boliviano de hace unos 100 años, más o menos. profe, no está compartiendo pantalla. Ah, ya he parado de compartir, perdón. Justamente, no sé qué botón he apretado. Y ahora sí. Este señor era Alcides Arguedas. Gracias por avisarme. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver qué escribía él en su diario. Aquí tienen. La Paz, enero 1 de 1904. Miren, ya hace cuánto tiempo. 1904. ¿Ya? Entonces vamos a escuchar leyendo a ver, Luz. ¿Me escuchas, Luz? Sí, profe. Ya, ¿nos puedes leer, por favor, este párrafo que te estoy resaltando ahorita? Sí, profe. En este día de la fiesta, todos los pasantes lucen... Perdón, Luz, perdón que te interrumpa. Antes de empezar, les voy a pedir que por favor tengan en cuenta que es un texto antiguo, es de 1904, entonces las personas en ese entonces no hablaban igual que ahora y tampoco tenían los mismos principios que ahora, ¿ya? Es decir, vamos a encontrar algunas palabras un poco difíciles que no es agradable, digamos, utilizar. Pero después de que escuchemos a la Luz leyéndonos el texto, vamos a tratar de discutir un poco sobre eso, ¿ya? Perdón que te haya interrumpido entonces, Luz. Ahora sí puedes volver a empezar. Ok, profe. En este día de fiesta, todos los pasantes lucen trajes nuevos y andan con cara alegre, como si el paso del tiempo los Les causase. regocijo. Las campanitas de San Sebastián repican alborozadas. Grupos de indias ataviadas con trajes en que sobresalen los colores más vistosos, rojo, verde, amarillo. Van a la iglesia en cuyo atrio ya han de estar instalados mis amigos para ver entrar a las chicas a la iglesia. Allí estarán el narijón Arturo, que le hace la corte a Concha, el valiente Ezequiel, que persigue a Encarnación. Yo iré a ver a Julia, la linda morena. Estará también Elsa, la rubia germana, con sus amigas las E. Ya. Gracias, Luz. Entonces, sobre lo que les decía del lenguaje anticuado, porque este señor era boliviano, entonces es nuestro compatriota, pero de hace 100 años.
Entonces, obviamente, no habla igual que nosotros. No había internet, las ciudades eran más pequeñas, habían otras cosas, no sé. Entonces, siempre se dice esto de los diarios. No son libros de historia, pero si puedes leer el diario de una persona que ha vivido hace tiempo, generalmente con ese diario puedes tener una... Es como si pudieras echar un vistazo desde una ventanita a cómo era ese tiempo. Vas a poder ver cosas que no podrías descubrir en un libro de historia, porque son como más personales, digamos. Por ejemplo, aquí, qué sé yo, ¿alguien sabe qué significa la expresión hace la corte? Tendría que Este, ser hacia la corte. ¿Qué, perdón? Profe, ahí no tendría que ser hacia la Que corte. ahí profe, le está conquistando ahí, profe. Exacto. Entonces, a ver, en respuesta a tu pregunta, Sabrina, lo que dice la Abril es lo correcto. No es hacia la corte porque no estamos diciendo que alguien se dirige hacia una corte, sino que existe la expresión hacer la corte, digamos. Yo puedo hacerle la corte a una chica y eso significa, como dice el Abril, que la estoy tratando de conquistar, ¿ya? Entonces quiere decir que su amigo, que es narigón, que tiene la nariz grande y se llama Arturo, está conquistándola a una chica que se llama Concha. Y el valiente Ezequiel está conquistando a Encarnación. Y él, que escribe su propio diario, está persiguiendo a una chica que se llama Julia, que es la linda morena, al parecer. ¿Ya? Estará también Elsa, que al parecer... Entonces se pone a hablar de chicas, digamos. Suena un poco anticuado porque este señor vivía hace tiempo, como les he dicho, pero el tema de su diario, de esto que estamos leyendo ahorita, es que al parecer ha habido una fiesta con pasantes que conocemos, eso también se hace ahora, todavía en Bolivia. Y en esa fiesta hay varias chicas, algunas le gustan a él, otras le gustan a sus amigos, eso es lo que nos está contando, ¿ya? Algo personal, digamos. Entonces, ese sería un ejemplo de diario. Ahora vamos a pasar a otro de una niña que tenía 13 años cuando ha escrito este diario, ¿ya? Se llamaba Ana Frank. Este es uno de los diarios más famosos del mundo, en realidad, ¿ya? Era una niña judía que vivía durante la Segunda Guerra Mundial y con su familia se han encerrado en una especie de tienda que tenía una puerta oculta detrás de un estante para que los nazis, los alemanes, no los atrapen, porque había una guerra, ¿no es cierto? Y los perseguían a los judíos. Entonces esta niña queda encerrada con su familia 2 años. Y durante esos 2 años, fíjense, 1942, esto es de hace tiempo igual, no había internet, tal vez no tenían televisión, tal vez tenían radio, pero incluso esas cosas no podían escuchar porque hacían ruido y si hacían ruido los iban a descubrir. Entonces estaban encerrados y no podían divertirse con muchas cosas. Y lo que ha hecho Ana Frank es escribir en su diario. ¿Ya? Profe, una cosa, ¿yo puedo leer de Ana Frank, por favor? Vamos a ver, todavía tengo que seguir los turnos, por favor, Abigail. Seguramente sí te va a alcanzar porque tenemos harto de Ana Frank. Francesco, pero primero, por favor, ¿ya? Francesco, ¿me escuchas? Sí, Ya. ¿Nos puedes leer, por favor, desde aquí hasta aquí? bueno. Sábado 20 de junio de 1942. No he anotado nada durante un par de días, pues quise reflexionar sobre, sobre el, sobre el significado y la finalidad de un diario, de significado finalizado de un diario de vida. Me causa una sensación extraña el hecho de comenzar a llevar a un diario, y no solo por el hecho de que nunca había escrito. Supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá algún interés en los Exabruptos, exabruptos. exabruptos emocionalmente de una chiquilla de 13 años, pero eso es en realidad
poco importante, tengo deseos de escribir y antes todo quieren sacarme de algún peso del corazón. Ya, gracias, Francesco. Entonces, fíjense, aquí ella está hablando, el tema, esa es otra cualidad del diario. El tema puede ser muy variado. Puedes, como se trata de hacer recuerdo de las cosas de tu vida, básicamente cuando escribes tu diario puedes decidir escribirlo sobre lo que quieras, ¿no? Lo que sea que hayas hecho, pensado, puedes escribirlo. Puede ser una fiesta, como aquí el señor Alcides Arguedas, o esta chica que está empezando, parece su diario, y lo primero que está escribiendo es justamente cómo se siente al respecto de empezar a escribir su diario. Y dice como que a nadie, la palabra más difícil de entender aquí sería exabruptos, que quiere decir como tropiezos, problemas, digamos, ¿ya? Los problemas emocionales de una chiquilla de 13 años, está hablando de sí misma, ¿no? ¿A quién le va a interesar leer mi diario? Seguramente a nadie, eso es lo que está diciendo. Pero quiere sacarse un peso del corazón. No se siente bien la chica, porque obviamente, como les he dicho, está encerrada, ¿no? Entonces tiene problemas y necesita desahogarse. Y se va a desahogar en su diario. Eso es lo que está diciendo. Vamos a continuar escuchando, por favor, porque este fragmento es un poco más largo. Yago, ¿estás ahí, Yago? No, no está. Escuchemos, por favor, entonces a Abigail, que estaba ansiosa por leer, y con eso vamos a quedarnos. Ya. El papel es más paciente que los seres humanos. Pensaba a menudo cuando apoyaba melancólicamente a la cabeza en mis manos ciertos días en que no sabía qué hacer. Primero deseaba quedarme en casa. Enseguida salir a la calle. Y casi siempre seguía sentada, empollando mis tribulaciones. Sí, el papel es paciente. No tengo la menor intención de mostrar algo alguna vez este cuaderno empastado con el altisonante nombre de diario de vida, salvo que fuera a la amiga o el amigo, y seguramente no le interesara mucho a nadie. Ya, muy bien. Entonces, para cerrar, gracias Abigail, ahí termina uno de los días de esta chica, Ana Frank, que su diario es más divertido que de Alcides Arguedas. Les he puesto dos. Aquí tenemos de una fecha mucho posterior, miren, de un año más tarde, ¿ya? Que van a poder leer cuando les mande el fragmento. Ahora, lo que me interesa es que piensen en esto. Dice, el papel es más paciente que los seres humanos. Entonces, está hablando un poco metafóricamente de que, digamos, el papel no te responde, está en silencio, es como si alguien te escuchara con atención. Entonces dice, tal vez es mejor que me desahogue en el papel escribiendo que hablando con gente. Y aquí dice, por ejemplo, al final dice, salvo la amiga o el amigo con mayúsculas. Y eso se debe a que, bueno, ustedes no han leído el libro entero, pero siempre se dice que esta chica, como estaba tan encerrada y solitaria, jugaba un poco a imaginarse personas. Tenía amigos imaginarios y con ellos hablaba en su diario. Entonces, cuando dice la amiga o el amigo, se está refiriendo a sus amigos imaginarios, ¿ya? Incluso a veces escribe su diario como si fuera una carta. Eso es lo que vamos a ver después. Como si les estuviese escribiendo cartas a sus amigos, pero dentro de su propio diario. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí nos vamos a quedar y vamos a continuar después porque tengo incluso un fragmento de una peliculita que les voy a mostrar. Pero bueno, lo único que me va a interesar por ahora es que copien todo lo de la lección y que impriman y peguen el que más les guste de los ejemplos que les voy a mandar. Pero eso sí, léanlos todos, ¿ya? Para que podamos discutirlos la próxima clase cuando continuemos. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, profe, yo quiero de Ana Frank. ¿Tú quieres de Ana Frank? Ya, Profe, sí. tengo una pregunta. Profe, una pregunta. Dime, Esteban, dime, Esteban. ¿Esto hay que imprimir? Sí, les digo entonces. Van a tener que copiar, van a tener que imprimir y pegar en sus cuadernos
uno de los ejemplos de diarios. Cada vez que vean una letra roja, quiere decir que estamos viendo otro ejemplo. ¿Ya? Les he puesto... Uno de esos. Uno de esos. Uno de esos. Por eso, a ver, escúchenme un ratito para que termine de explicar. Esto, como siempre, la lección lo copian. Y esto, desde donde dice ejemplos, van a tener Alcides Arguedas, luego está Ana Frank, después de Ana Frank está Franz Kafka, más cortito, y después está un señor antiguo, así, antiguísimo, Arquíloco de Paros. ¿Ya? Entonces, tienen en todos esos ejemplos, ustedes tienen que escoger solo uno de esos ejemplos, imprimirlo y pegarlo en su cuaderno. No todos, solo uno. ¿Ya? Profe, ¿y no podemos imprimir dos? Si quieren imprimir dos, está todo bien. Yo más feliz todavía. Lo que sí, de Ana Frank les aviso que tienen dos por si acaso. Está el que hemos escuchado ahorita, hasta aquí, ¿no ve? Donde nos leyó la Abigail y el Francesco. Y después, perdón, me estoy enredando. Desde donde vean que hay otra fecha, es un día más dentro de su diario. He hecho 2 recortes de su diario. Entonces, y este es un poco más grave, está contando sobre la guerra. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería todo. Les dejo entonces con el profesor Carvalho. Profe, ¿cómo está? Buen día. Lo estoy volviendo anfitrión en este momento. Gracias, profe. Buen día. Y paro de compartir. Chaucito, nos vemos. Chao, profe. Wow. Chao, chao. Hola, profesor José